para poder lograr cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y permítanme seguir con esto. Yo creo que es muy importante para que podamos entender lo que está ocurriendo en la República Dominicana, que ustedes vean cómo ha evolucionado la deuda pública del país. Si ustedes observan, la República Dominicana no tiene una deuda externa grande. O sea, si ustedes ven, al 2010 la deuda externa dominicana representa el 18.9% del Producto Interno Bruto. Esa es una deuda relativamente baja. Inclusive, si lo vemos desde el 2004 al 2010, o mejor dicho, desde el 2003 al 2010, 2003 es el momento en que se produce la crisis bancaria. Ustedes ven que la deuda externa dominicana baja del 25.4% del PIB a 18.9% del PIB este año. Pero si ustedes ven qué cosa ha ocurrido en la República Dominicana para que puedan entender el porqué del endeudamiento del país. Observen cómo la deuda interna del país pasó en el 2007 de 2.4% del PIB al 8.8% del PIB. Ustedes dirán, bueno, se volvió loco el gobierno ese año para pasar de una deuda pública de 2.4% del PIB al 8.8% del PIB. O sea, estamos hablando prácticamente de 6.4% del PIB en un año. No fue que el gobierno se volvió loco. El problema es que si ustedes van a aquel lado, hablamos del Banco Central, ustedes se van a encontrar con que el Banco Central ha acumulado una deuda debido a los valores en circulación que tuvo que emitir para hacer frente al salvataje de los bancos en el año 2003. Cuando se produce la crisis bancaria, observen en el año 2003, fíjense que previo a la crisis bancaria, valores en circulación del Banco Central era 1.1% del PIB, 0.8% del PIB, en el 2002 1.3%, pero ya a partir del 2003, 7.8, 15.3, 11.8, 13.2. ¿Qué ocurrió? Que para poder producir el salvataje bancario, el banco emitió papeles. Y esos papeles, en términos de deuda, fíjense cómo evolucionaron, cómo se incrementó la deuda del Banco Central a partir del año 2003. Y esa deuda genera un déficit cuasi fiscal. Un déficit cuasi fiscal todos los años que hay que pagarlo. Porque el que tiene certificado en el Banco Central, lo menos que espera es que le paguen sus intereses. Entonces hay que pagarle los intereses. Entonces ese déficit fiscal o cuasi fiscal, como se le llama, que se genera, el gobierno ha tenido que asumirlo. Como parte de los compromisos que se discutieron con el Fondo Monetario Internacional era que la deuda del Banco Central pasaba a ser deuda del Estado Dominicano. Y como pasó a ser deuda del Estado Dominicano, el gobierno ha tenido que honrar esa deuda. Déjenme decirle lo siguiente, yo no sé lo que ha pasado en Argentina, sé que en Chile hubo una crisis bancaria muy fuerte, pero la crisis bancaria del 2003 decapitalizó al Banco Central. O sea, los pasivos del Banco Central superan los activos del Banco Central. Por tanto, nosotros como gobierno tenemos la obligatoriedad de capitalizar el Banco Central, volverlo a ser sujeto de credibilidad. Y por tanto, como tenemos que capitalizar el Banco Central, el gobierno hizo aprobar en el Congreso una ley de capitalización del Banco Central. Y esa ley obliga al gobierno a tener que transferirle al Banco Central todos los años una cantidad de recursos que va creciendo en función del Producto Interno Bruto. Primero 0.5%, después 0.6%, después 0.7%. Yo creo que este año vamos a tener que transferirle al Banco Central alrededor del 0.8%, Luis, del Producto Interno Bruto. Pero va a llegar un momento en que va a ser el 1% del Producto Interno. Eso hay que sacárselo a las finanzas públicas del gobierno. Y por eso ustedes ven que entre el 2007 y el 2008, el endeudamiento interno del país pasó de 2.4 al 8.8. ¿Por qué? Porque ese año el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, tuvo que emitir cerca de 80.000 millones en certificado
validados por el Estado para capitalizar el Banco Central. O sea, el gobierno se ha tenido que endeudar. Allá ha habido un gran debate porque se dice, bueno, el gobierno endeudado, pero cuando ustedes ven, la deuda externa no ha cambiado de manera considerable. Lo que ha cambiado es la deuda interna, y la deuda interna en gran medida ha cambiado porque el gobierno ha tenido que asumir una situación que fue creada en el gobierno anterior. Y obviamente el gobierno lo ha venido haciendo. Entonces ustedes ven por esa razón cómo los valores en circulación se han mantenido más o menos. Yo creo que la estabilidad económica que ha habido ha permitido que hayan caído de 15.3 en el 2004 más o menos a 12.9. Hemos colocado también la deuda externa del Banco Central, que no es un problema, tampoco, no es un problema, porque el Banco Central tiene depositado en la Reserva Federal de los Estados Unidos los papeles necesarios para cumplir con los compromisos de su deuda externa. Pero con todo eso, es deuda del Estado Dominicano, es deuda del sector público consolidado, y por esa razón nosotros la colocamos ahí, y ustedes ven cómo entonces ha evolucionado la deuda pública del país, que llegó a ser del 50% del Producto Interno Bruto en el 2004, y que para el año 2010 está en 39.5%. Llamo la atención al hecho de que, como ustedes pueden observar, en el año 2007 esa deuda cayó a 34.4%. No había problema. Fue el año en que comenzamos a enfrentar el tema del cuasificar del Banco Central. Pero también ustedes pueden observar que fue el momento a partir del cual comenzó a producirse ya los problemas, a partir del 2008, de la crisis de los alimentos, la crisis del petróleo, y finalmente la crisis económica internacional, que produce ya en el 2009 y en el 2010 los incrementos que ustedes pueden ver ahí en la deuda pública del país. Entonces, dentro de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, le mostré primero cómo debemos evolucionar en términos del déficit fiscal. Está obviamente llegar a este nivel de endeudamiento, y a partir del próximo año comenzar un proceso de reducción paulatina de la deuda pública del país para llevarla también de nuevo a un nivel de cierta sostenibilidad. Ahora, yo quiero llamar la atención de ustedes de esto, que es muy importante para que podamos entender el problema fiscal de la República Dominicana. Si ustedes pueden ver aquí lo que implica el pago de los intereses de la deuda del país, ustedes pueden ver que entre el 2003 y el 2006, en vez de incrementarse, inclusive bajó con todos los problemas. En el 2013 se pagó 1.7% del PIB, en el 2004 el 8.8%, el 1.8%, en el 2005 el 1.4%, el 1.5% y en el 2006 el 1.4%. Observen cómo a partir del 2007 se incrementa el pago de los intereses de la deuda. Observen ustedes cómo a partir del 2007, ya asumiendo el compromiso de pagar el cuasificar del Banco Central, cómo comienza a incrementarse el nivel del pago de intereses, fundamentalmente debido al hecho de que estamos pagando los intereses de la deuda del Banco Central. Fíjense que empezamos con punto 4, con punto 6, con punto 6, con punto 8, punto 9, 1 y 1.2, que es lo que está contemplado en la ley de capitalización del Banco Central. Como ustedes pueden ver, ya para el 2010, este año, nosotros estamos pagando alrededor del 3% del Producto Interno Bruto de intereses de la deuda. Pero observen ustedes que de eso, alrededor de 0.9 corresponde a los intereses de la deuda que hemos tenido que asumir por el salvataje bancario. Que la deuda inclusive del gobierno, la deuda externa del gobierno, el pago de intereses más o menos se mantiene en un nivel muy próximo a lo que fue la tendencia histórica. Pero observen ustedes que está llamado a seguir creciendo, porque en la medida en que tengamos que estar transfiriendo cada año al Banco Central por los próximos 10 años, o sea, son 10 años, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltarían todavía 3, o sea, y cada año será 1.3, 1.4, 1.5,